¿Sabes quién fue el primer jugador del fútbol colombiano en ir a un mundial y cuál fue el último? La diferencia entre esos nombres cuenta una historia tremenda del fútbol en el país. Este recorrido iniciará en Chile en 1962 y terminará en Qatar 2022. Les saluda a Costa Gol con más historias, folclore y curiosidades del fútbol. Solo 12 de los 36 clubes profesionales colombianos han tenido jugadores en una Copa del Mundo. En total han sido 88 futbolistas repartidos en 9 selecciones y 10 mundiales. Así que vamos a recorrer esa historia del más antiguo al más reciente. El primer capítulo comienza donde Colombia debutó en la cita mundialista. Chile 1962 fue el punto de partida, la primera generación de futbolistas que representaron al fútbol local en una Copa del Mundo. Allí aparecen nombres de Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, América, Independiente Medellín, Pereira, Tolima y Deportivo Cali. Fue una selección que sufrió duros resultados pero que dejó momentos eternos. Entre esos está uno que estará para siempre en la historia del fútbol y de los mundiales, Marcos Kohl, entonces jugador del América de Cali. En el empate 4-4 contra la Unión Soviética, Kohl anotó el hasta ahora único gol olímpico en la historia de las Copas del Mundo, y no se lo marcó a cualquiera, se lo hizo a Lev Yashin, conocido como la Araña Negra y considerado para esa época el mejor arquero del mundo. Ese gol no solo fue un descuento, fue una declaración de existencia. Colombia empezó a estar en el mapa del fútbol mundial. Esa generación de 1962 sembró una conexión que nunca se rompió. A partir de ahí, aunque poquitos, los clubes colombianos siguieron enviando sus jugadores a la máxima cita del balompié, década tras década. Algunos casos fueron simbólicos, otros inesperados. Atlético Nacional, por ejemplo, es el club colombiano con más representantes mundialistas, 25 futbolistas repartidos en 7 ediciones y 3 selecciones distintas. Nombres como René Higuita, Leonel Álvarez y Andrés Escobar forman parte de ese legado. Junior apareció en Italia 1990 con Carlos Mario Hoyos. América dejó su huella en Estados Unidos 1994 con una base importante de la selección Colombia. Independiente Medellín tuvo presencia en Sudáfrica 2010 y varios clubes más aportaron piezas a lo largo del tiempo, incluso cuando Colombia no era participante ni animador de los mundiales. Lo curioso es que esta historia no pertenece solo a la selección Colombia. Jugadores de la liga local también han representado a las selecciones de Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Panamá. 6 décadas después de Chile 1962, la historia aterriza en Qatar 2022. Juan Pablo Vargas, entonces defensa central de Millonarios, fue convocado por Costa Rica, titular ante Alemania y gol incluido. Vargas fue el único jugador de la Liga Colombiana presente en esa Copa del Mundo. Además, fue el último jugador de Millonarios en un mundial. Los primeros fueron Marino Klinger y Delio Gamboa, convocados por la Selección Colombia para el Mundial del 62. Klinger fue quien anotó el último gol de Colombia en el partido contra la Unión Soviética, que remontó el encuentro después de ir perdiendo 4-1. El arquero Camilo Vargas y el volante Abel Aguilar fueron los últimos jugadores del Deportivo Cali que asistieron a una Copa del Mundo. Lo hicieron con Colombia en Rusia 2018. Vargas fue suplente todos los partidos, mientras que Aguilar solo jugó el segundo partido contra Polonia con saldo a favor de 3-0, en el que jugó 32 minutos cuando salió lesionado. Germán Aceros fue el primer jugador del cuadro azucarero en ir a una Copa del Mundo. Lo hizo con la selección Colombia en 1962. Allí fue titular y jugó los 3 partidos de la fase de grupos contra Uruguay, contra la Unión Soviética, en el que anotó el primero de los 4 goles de los cafeteros, y contra Yugoslavia. El arquero José Fernando Cuadrado fue el último del Once Caldas de Manizales en ir a una cita mundialista. Estuvo entre los convocados de Colombia para Rusia 2018, pero fue suplente porque iba como tercer arquero. Los primeros jugadores del Blanco en ir a uno fueron el defensa Óscar López y el delantero Ignacio Pérez a Chile 1962. López jugó todos los partidos completos de ese mundial, mientras que Pérez no jugó. Así no lo creas o no supieras, Águilas Doradas tuvo
una representación en un mundial. Se trata del defensor Johnny Acosta, quien fue convocado por la selección de Costa Rica para el campeonato de 2018. Acosta jugó todo el partido en la derrota ante Serbia por 1-0, también estuvo en la derrota 2-0 contra Brasil y en el empate a 2 goles contra Suiza. Costa Rica quedó eliminada en fase de grupos y última. El Atlético Bucaramanga también figura en esta lista con una sola representación, el volante Gabriel Gómez, quien participó en Rusia 2018 convocado por la selección de Panamá. En esa copa fue titular en el debut de esa selección en los campeonatos del mundo, jugando todo el partido contra Bélgica, que perdieron 3-0, en el que fue el mejor jugador de su equipo. También estuvo en la goleada 6-1 contra Inglaterra y en el último partido contra Túnez, que perdieron 2-1. El último jugador del Junior de Barranquilla en ser convocado a una Copa del Mundo fue el defensor Alberto Rodríguez. Participó con la selección de Perú en Rusia 2018. Jugó todo el partido en la derrota 1-0 contra Dinamarca, en el que fue el mejor calificado de su equipo. Después jugó el primer tiempo en la derrota contra Francia por 1-0. Finalmente estuvo en el banco de suplentes en la victoria 2-0 ante Australia. El primero del tiburón en ir, como lo mencioné antes, fue el defensa Carlos Mario Hoyos en Italia 1990, donde no tuvo minutos. Santa Fe tuvo sus últimos 2 convocados en Brasil 2014, el arquero Camilo Vargas y el volante Edison Méndez. Vargas no tuvo minutos con la selección Colombia en ese mundial, mientras que Méndez, convocado por la selección de Ecuador, jugó solo unos minutos en el segundo partido de fase de grupos contra Honduras, que ganaron 2-1. Su selección, sin embargo, no avanzó a los octavos de final. Entre tanto, los primeros jugadores del Cardenal en ir a una Copa del Mundo fueron los defensas Francisco Zuluaga y Carlos Aponte, los volantes Jaime Silva y Hernando Tovar y el delantero Héctor González, convocados por la selección Colombia para el Mundial del 62. El último jugador de Atlético Nacional en ir a un mundial fue el volante Alexander Mejía, convocado por Colombia a Brasil 2014. En el certamen tuvo minutos en las victorias 3-0 contra Grecia y 2-1 ante Costa de Marfil y fue inicialista en la goleada 4-1 contra Japón. En octavos de final contra Uruguay, que Colombia ganó 2-0, también entró desde el banco y no jugó en la derrota 2-1 contra Brasil en cuartos de final. Los primeros jugadores del verdolaga en ir a una Copa Mundial fueron el defensa Ignacio Calle y el delantero Jairo Tapias, convocados por Colombia para Chile 1962. Independiente Medellín tuvo en el arquero Aldo Bobadilla a su último jugador en ser convocado a un mundial. Lo llamó la selección de Paraguay para Sudáfrica 2010, al que fue como segundo arquero detrás del titular Justo Villar, por lo cual no tuvo participación. Los primeros del poderoso de la montaña en ir al máximo certamen fueron el arquero Efraín El Caimán Sánchez y el defensa Héctor Echeverry, con Colombia en el 62. Sánchez fue el arquero titular de esa selección y Echeverry no jugó. Este listado lo continúa el Deportes Tolima, que tuvo en el defensa Luis Antonio Moreno a su último jugador en participar de una cita mundialista. Lo hizo con la selección Colombia en Francia 1998, en la que fue suplente todos los partidos. El primero en hacerlo por el cuadro pijao fue el defensa Aníbal Alzate, conocido como El Mocho, en Chile 1962. Allí fue titular en los últimos 2 partidos de la fase de grupos. Continuamos con el América. Los últimos jugadores de la Mechita en ser convocados a una Copa del Mundo datan de Estados Unidos 1994. Para entonces pusieron 5 jugadores en la selección Colombia que disputó ese torneo. Estos son el arquero Oscar Córdoba, el defensa Wilson Pérez, los volantes John Harold Lozano y Leonel Álvarez y el delantero Anthony El Pipa de Ávila. Córdoba fue titular en los 3 partidos que disputó Colombia en ese mundial, del que se devolvió eliminada con una fecha de anticipación, 2 derrotas y una victoria. Mientras tanto, Pérez fue titular en todos los encuentros. Lozano solo jugó los últimos minutos del partido contra Suiza, en el que anotó el segundo gol colombiano. Álvarez fue titular y jugó todos los partidos, y de Ávila tuvo minutos contra Estados Unidos y Suiza. Los primeros jugadores de la Escarlata en participar de un mundial fueron el lateral Jaime González y los volantes Rolando Serrano, Marcos Col y Luis Carlos Paz, que fueron con Colombia al campeonato celebrado en Chile. González no jugó ningún partido, Serrano jugó 2 y Col, como te conté antes, está en los libros de la historia de los mundiales por el gol olímpico que hizo. Y Paz no tuvo minutos, pero es el jugador más joven, con 19 años, en ser convocado por Colombia para un campeonato del mundo.
El final de este recorrido está con el Deportivo Pereira. El Grande Matecaña tuvo en el portero a Chito Vivas y los delanteros Eusebio Escobar y Antonio Rada a sus últimos, primeros y únicos convocados para un mundial. Lo hicieron con Colombia en 1962. Vivas y Escobar no jugaron ningún partido. Rada estuvo en el último partido y contra la Unión Soviética también, en el que anotó el tercer gol de Colombia. Del primero al último pasaron generaciones, estilos y épocas, pero todos forman parte de la misma historia, la del fútbol colombiano dejando su granito de arena en los mundiales. Y quién sabe, el próximo nombre de esta lista puede estar jugando hoy en alguna cancha del país y luego estar en México, Estados Unidos y Canadá 2026. Hasta acá nos trajo el río en lo que respecta a este video. Gracias por haber llegado hasta acá porque significa que lo viste completico. Si te gustó este recorrido, suscríbete a Acosta Gol para más historias, folclore y datos del fútbol que no sabías que necesitabas. Cuéntame ahí en los comentarios desde dónde me ves y de qué equipo eres hincha. Saludos y abrazo grande. Hasta la próxima.